Muy bien. Vamos, hermanos, a abrir nuestra Biblia allá en Efesios capítulo 4, versículo 8 al verso 10. Los que tengan Biblia, Efesios capítulo 4, versículo 8 al versículo 10. Le invito a ponerse de pie para mayor reverencia a la palabra de nuestro Dios. Y la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice, oh Dios, el mensaje de tu palabra. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su asiento. Muchas personas aseguran que sus parientes que ya fallecieron les vienen a asustar, que se les aparece, que les habla. Muchas personas creen que esos espíritus que se acercan a sus casas, que oyen las voces de ellos, muchas personas creen que son sus parientes que murieron. Pero yo le voy a decir algo. Yo quiero comprobarle hoy a través de la Biblia que esos espíritus que usted cree, o que creen muchas personas, que son los espíritus de sus parientes, no son los espíritus de sus parientes. Esos espíritus son demonios. Y usted dirá, ¿por qué, pastor? Porque las almas de las personas que mueren van a un lugar que Dios ha preparado para ellos. Ya sea que sean creyentes o que no sean creyentes. Pero cada uno de ellos va a un lugar diferente. Pero no están estas almas o estos espíritus asustando acá en ninguna manera. Vamos a abrir el tema de este mensaje que hoy voy a predicar. El tema es ¿a dónde van las almas de los muertos? Es el tema del mensaje. ¿A dónde van las almas de los muertos? Porque muchas veces usted cree que puede estar hablando con su pariente y está hablando con un demonio. Los demonios asemejan cuerpos. Se hacen pasar por espíritus de algunas personas que ya murieron. Los demonios andan de aquí para allá, mas no las almas de los que ya murieron. Nos dice acá, el tema, ¿a dónde van las almas de los muertos? Es el tema de la palabra de Dios, o el tema de este mensaje. Hermanos, según la palabra de Dios, los muertos van a un lugar que ha sido preparado por Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, los muertos iban abajo al corazón de la tierra. Y por eso fue que cuando Cristo habló acerca del rico y Lázaro, dice que uno estaba en el seno de Abraham, que Lázaro estaba en el seno de Abraham. Y el otro
estaba en un lugar de tormento, pero que había una cima que lo separaba. Como usted puede ver, veámonos acá en Lucas 16, 19 al 31. Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le envían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tu bien en tu vida y Lázaro males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre Abraham, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué está enseñando aquí nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo enseñó que cuando murió Lázaro fue al seno de Abraham, y que cuando murió el rico fue a un lugar de tormento, pero que a esto lo dividía una gran cima. ¿Me entiende? Una gran cima. Y me dirá usted, pastor, ¿y dónde es esto? Ellos estaban en el corazón de la tierra. Y usted me dirá, pastor, ¿por qué estaban ellos allá abajo? ¿Y por qué es que a uno los quemaba y a otros no? Le voy a decir por qué. El pecado es desagradable ante los ojos de Dios. Y es algo que hiede ante su nariz. Y a Dios no le agrada el olor a pecado. Por eso ofrecían incienso. Ahora, las personas que morían en el Antiguo Testamento, ellos morían poniendo la fe en la sangre del Cordero. Ese Cordero representaba a Cristo Jesús, que un día iba a venir a morir por los pecadores. Ahora, la sangre del Cordero servía para cubrir el pecado del pecador. Al cubrir ese pecado, Dios estaba tranquilo. Y esta persona moría confiando en el corderito que representaba a Cristo Jesús. Pero la sangre del cordero no le quitaba los pecados, solo se los cubría. ¿Me entiende? Solo le cubría los pecados. La sangre de los corderos cubrió el pecado de Adán, el pecado de Abel, el pecado de Noé, el pecado de Moisés, de Abraham, de Moisés, de todos los judíos, de los profetas, todos aquellos que pusieron la fe en el Cordero, porque el Cordero representaba a Cristo Jesús. O sea, poner la fe en el Cordero era poner la fe en Cristo Jesús, que más tarde iba a venir a morir. Pero esa sangre del Cordero solo cubría los pecados, no se los quitaba.
¿Hasta cuándo se los cubría? La sangre de los corderos cubrió el pecado de ellos hasta que Cristo viniera a morir por ellos. La diferencia entre la sangre de los corderos y la sangre de Cristo es que la sangre del cordero solamente los cubría y la sangre de Cristo los quita. Amén. Entonces ellos murieron confiando en el cordero y su sangre había cubierto sus pecados hasta que Cristo viniera a morir por ellos. Ahora, las personas que morían confiando en el cordero, que sus pecados fueron cubiertos por la sangre de Cristo, iban a un lugar preparado por Dios, en donde dice que estaba Abraham, el padre de la fe. Cuando muere, ahora, y las personas que no creían a los profetas, que no creían lo que ellos predicaban, que no creían en los corderos y no ponían la fe, ellos morían e iban a un lugar de tormento. Por eso Jesús habló dónde fue Lázaro y dónde fue el rico, a un lugar diferentes. Uno por no creer en el cordero que representaba a Cristo y en su sangre, y el otro fue al seno de Abraham, porque aunque era pobre, creía en la sangre de los corderos. Ahora, no es que ellos iban a ir ahí a ese tormento por ser ricos, no, sino por no creer. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque cuando Cristo murió, oye esto, cuando Cristo murió, descendió a las partes más bajas de la tierra. La profecía decía que Cristo iba a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Como podemos ver en Mateo capítulo 12, versículo 38, los que tengan Biblia. Mateo capítulo 12 y versículo 38 al 40. Oiga lo que dice. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Lo que le pasó a Jonás fue una profecía a través de él. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y con esa acción, Dios estaba anunciando que así su hijo iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Amén. Como dijo el Señor, que como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre, dijo, estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Oiga, en el corazón de la tierra. Quiere decir que iba a estar abajo, en el centro de la tierra. Todos sabemos que abajo hay fuego. Pero Dios había apartado un lugar especial para aquellos que creían en el Cordero, que representaba a Cristo Jesús. Para aquellos que sus pecados habían sido cubiertos por la sangre del Cordero. Por eso es que Jesús dijo, y como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Amén. Jesús estuvo en el corazón de la tierra. El tema del mensaje es: ¿a dónde van las almas de los muertos? Es la pregunta. Cuando mueren, ¿a dónde van las almas de los muertos cuando mueren?
Es el tema del mensaje. Vemos a Jesús que Él está profetizando que cuando Él muera, Él va a ir al corazón de la tierra. Amén. Y que por 3 días y 3 noches Él iba a estar en el corazón de la tierra. ¿Dónde? Donde iban los muertos. Amén. ¿Dónde iban los muertos? Dice que el rico, estando en el Hades, comenzó a decir: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Pastor, ¿qué es el Hades? El Hades es el lugar donde van los muertos. Amén. El lugar donde van los muertos. Ese es el Hades. Estando en el Hades, lugar donde van los muertos. Algunas personas confunden el Hades con el sepulcro, porque el Hades es el lugar donde van los muertos. Y es verdad que la carne se queda en la tierra, pero nuestro alma, nuestro espíritu va a ese lugar. Ahora, hermanos, la pregunta es esta: ¿qué anduvo haciendo Jesús allá? Pero vamos a ver Efesios, porque yo quiero decirles algo acá en Efesios 4, regresando, verso 8 al 9. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Dice que Jesús subió a lo alto. Amén. Pero ¿qué es eso que subió? Sino que también dice, bajó a las partes más bajas de la tierra. Amén. Vean cómo dice. Y eso de que subió, que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Amén. ¿Cuáles son las partes más bajas de la tierra? El corazón de la tierra. Amén. El centro de la tierra. En cualquier lugar del mundo donde usted se encuentre, la parte más baja de la tierra es el corazón de la tierra. Jesús descendió ahí. Y luego Jesús subió al cielo. Amén. Pero quiero explicar la parte que dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad. Eso es lo que quiero explicar. Porque estuve diciendo al principio que aquellos que morían creyendo en el Cordero, sus pecados eran cubiertos, pero fueron llevados cautivos abajo. Amén. Fueron llevados cautivos abajo. Y cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él vino a quitar los pecados de ellos. Por eso Juan el Bautista, hablando de Jesús, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No el Cordero que los cubre, no, el Cordero que quita el pecado del mundo, dijo Juan. Amén. Entonces, estos hermanos que murieron con sus pecados cubiertos por la sangre del Cordero, Cristo fue a la parte más baja de la tierra y Él limpió sus pecados, Él borró sus pecados, y habiendo borrado sus pecados, llevó cautiva la cautividad. Por causa del pecado, ellos fueron llevados hacia abajo, pero cuando Cristo fue abajo y subió hacia arriba, llevó cautiva la cautividad. O sea, todos los que estaban cautivos abajo por causa del pecado, pero que habían creído en Él, fueron sacados de ese lugar y llevados a otro lugar diferente. Amén. Porque ya sus pecados habían sido borrados. La Biblia dice que cuando Cristo murió, muchos justos aparecieron. Amén. Oiga, muchos justos aparecieron. Porque Cristo llevó cautiva la cautividad. Lo sacó de ahí. ¿A quiénes?
a los que habían creído en Él, a los que habían muerto confiando en Él. Amén. Sus pecados fueron borrados con la sangre de Cristo. Y ahora y hoy en día, las almas de los que mueren en el Señor están en un lugar con Dios que no sabemos dónde es. Amén. Solo Él sabe. Ahora, pero la pregunta es, ¿qué más hizo Jesús estando ahí abajo? La Biblia nos dice en 1 de Pedro 3, 18 al 20, y no olvides el mensaje, ¿a dónde van los muertos? Cuando mueren, la pregunta, ¿a dónde van las almas de los muertos cuando mueren? En 1 de Pedro, capítulo 3, versos 18 al 20, si tiene Biblia. 1 de Pedro, capítulo 3, amén. Dice así, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Oiga esto, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue, oiga, fue, ¿a dónde? Hacia abajo, y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que Cristo murió para llevarnos a Dios. Amén. Y dice que en lo cual dice descendió. Amén. Dice el 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Y quiénes eran estos? Aquí dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. La gente en el tiempo antes del diluvio comenzaron a pecar y a pecar y a pecar, a desobedecer a Dios, y quitaron la fe de ese cordero, y ya no fueron cubiertos sus pecados por el cordero. Y estas personas no se arrepintieron, y Noé les predicó 120 años y no se arrepintieron. Mientras se preparaba el arca les predicó y no se arrepintieron y murieron. Pero dice la Biblia que Cristo fue y les predicó. Amén. Pero que también murió para llevarnos a Dios. Amén. Pero fue y les predicó a los espíritus encarcelados, lo que en otro tiempo dice, estaban ahí en el tiempo del diluvio. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, ¿quién? Los antidiluvianos, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Mientras estaba Noé preparando el arca, Dios estaba con mucha paciencia y esperaba que la gente se arrepintiera y creyera, pero no creyó. No creyó. Y murieron sin Dios y sin esperanza. No creyeron en el Cordero que representaba a Cristo Jesús. Y no se arrepintieron de sus maldades. Entonces mueren y van a parar ahí abajo, el lugar donde van los muertos. Pues el tema del mensaje es a donde van las almas de los muertos cuando mueren.
Dice que Jesús fue y les predicó. Amén. Muchas personas preguntan, ¿y qué fue lo que les dijo? No dice la Biblia. Amén. No dice la Biblia. Es muy probable que les haya dicho la razón por la cual estaban ahí. Amén. Muy probable que les haya hablado acerca de lo que representaban los corderos, de lo que representó esa arca que representaba a Cristo Jesús. Probablemente, no sabemos qué les dijo. Pero que le predicó a los espíritus encarcelados, los del diluvio, les predicó. Amén. Pero la Biblia dice también que Cristo les predicó a los muertos, o que se les ha predicado a los muertos. Vea conmigo, 1 de Pedro 4, 5 al 7. El tema del mensaje es: ¿a dónde van las almas de los muertos? 1 de Pedro 4, 5 al 7. Amén. Dice así: pero ellos darán cuenta al que estás preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Pero dice que se les ha predicado a los muertos. Amén. Amén. ¿Y quién les predicó? Fue Cristo, que descendió abajo y les predicó. Hermano, tanto las almas de los hombres han ido hacia abajo, también Cristo fue abajo y les predicó ahí a los muertos, con una sola razón: para que ellos estén conscientes de lo que ha de sucederles. El tema del mensaje: ¿a dónde van las almas de los muertos? El tema del mensaje. Quiero terminar diciendo acerca de Jesucristo y el ladrón en la cruz. Jesús moría y uno de los ladrones le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. ¿Qué le dijo Jesucristo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué le dijo eso? Porque en esa época el paraíso estaba en el corazón de la tierra, donde también estaba el infierno a la par de ellos. Porque Cristo iba a nomás partir entre el Espíritu, Él iba a descender a las partes más bajas de la tierra. Iba a estar en el paraíso, como también en el lugar donde estaban aquellos, sin Dios y sin esperanza, en el infierno. Pero le digo: hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Ahora, hoy en día, todos los que morimos con nuestro Señor Jesucristo, ya no vamos a ese lugar abajo. Amén. Porque el paraíso fue trasladado a un lugar diferente. Amén. Lugar, hermanos, donde vamos los que hemos creído en Cristo Jesús. Por eso dice que Cristo subió a los cielos, que llevó cautiva la cautividad. Todos aquellos que descendieron abajo por causa del pecado, porque sus pecados no habían sido borrados ni quitados, fueron abajo. Pero al morir Cristo borra todos sus pecados de todos estos justos y fueron subidos a otro lugar. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice: conozco a un hombre que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue arrebatado hasta el tercer cielo, en donde vio cosas inefables, la cual no se le daba al hombre dar a conocer a los hombres. Muchos creyentes o teólogos creen que fue cuando lo apedrearon y lo dieron por muerto. Lo que sí sabemos es que las almas o espíritus de los muertos no andan aparatando a nadie, no andan asustando a nadie. Son demonios que se hacen pasar por los espíritus de los parientes. Y por eso es que son violentos muchas veces, porque hay unos más violentos que otros. Así que si usted habla con un espíritu que cree que es su pariente, no está hablando con su pariente, está hablando con un demonio.
¿Me entiende? No, repréndalo en el nombre del Señor. Amén. Y quítese de eso de su mente, que es su pariente que le ha salido. No hable con él. Porque lo que puede pasar es que un día va a terminar loco. Por ese es el fin, ese es el objetivo de los demonios. El tema del mensaje es ¿a dónde van las almas de los muertos? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.